El día de hoy vamos a ver una introducción a las comunicaciones digitales. Hay muchos conceptos que son importantes y si esos conceptos quedan claros desde un inicio, no tendríamos por qué tener problemas a la hora de seguir viendo y entendiendo conceptos un poco más complejos. Entonces vamos a hacer una breve y rápida introducción y repaso sobre lo que es la materia de comunicaciones. Bien, vamos a arrancar con el concepto de comunicaciones. ¿Qué son las comunicaciones? Esto no es más que el movimiento de información. Comunicar es mover información. Comunicaciones es el movimiento de información. Es decir, tenemos información en un punto, que a este punto le vamos a llamar punto transmisor o punto de origen, y esa información se mueve a otro punto, que le vamos a llamar punto receptor o punto destino. Las comunicaciones entonces son el movimiento de información de un punto a otro. Punto donde se origina, punto transmisor. Punto donde se recibe o donde es el destino, punto receptor. Eso son las comunicaciones, movimiento de información. Ahora, por otro lado, también es importante entender lo que es un sistema. Un sistema no es más que el conjunto de elementos que se interconectan e interrelacionan entre sí para lograr un objetivo. Eso es, en términos generales, un sistema, conjunto de elementos interconectados e interrelacionados para lograr un objetivo. Ahora sí, con estos dos conceptos de comunicaciones y de sistema, podríamos construir un concepto que es sistema de comunicaciones. ¿Qué sería un sistema de comunicaciones? Un sistema de comunicaciones es un conjunto de elementos relacionados y conectados entre sí. Bien, es la definición de lo que es un sistema. Y dice en la definición de sistema, se interconectan y se relacionan entre sí para lograr un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de las comunicaciones? El movimiento de información. Entonces, un sistema de comunicaciones es el conjunto de elementos relacionados y conectados entre sí para mover información de un punto a otro. Eso es un sistema de comunicaciones. Conjunto de elementos relacionados y conectados entre sí para mover información de un punto a otro. Todo sistema de comunicaciones consta de tres elementos generales. Cada uno de esos elementos generales lo podemos a su vez desglosar y construir un diagrama bloques del sistema más complejo, pero el general consta de tres bloques. El bloque transmisor, el bloque receptor y el bloque medio de propagación. Son los tres bloques de los que se conforma un sistema de comunicaciones general. El transmisor recibe la información o tiene la información que se quiere mover. Y el receptor es el destino de esa información que se está moviendo. Ahora, en la literatura, en los libros, van a encontrar como diagrama bloques de un sistema de comunicaciones, generalmente este que ven aquí en pantalla. Pero vean, igual hablamos de un transmisor, un receptor y un medio de propagación. ¿Qué es el medio de propagación? Es el material físico que une a los puntos transmisor y receptor. Ese es el medio de propagación. Pero más adelante vamos a ahondar un poquito más en el medio de propagación. Eso es lo que es un sistema de comunicaciones y el diagrama bloques de un sistema de comunicaciones general. ¿Sí? Entonces, ese es nuestro objetivo de la materia, estudiar este sistema de comunicaciones, que de hecho ya en la parte final de comunicaciones analógicas es cuando se les presenta este diagrama, porque la unidad 1 es Fourier, la unidad 2 es probabilidad y la unidad 3 ya es modulación, que ya tiene que ver con el sistema de comunicaciones. Pero si no, aquí vamos a ver un repaso rápido. Ya que tenemos entendido lo que es un sistema de comunicaciones, aquí lo tenemos, nuestro sistema de comunicaciones, transmisor, receptor, medio de propagación. La información que queremos mover se encuentra en el transmisor y en el receptor se va a encontrar la información que ya movimos. Ahora, para que el movimiento de información
se lleve a cabo, ya sabemos, se necesita tener un sistema, pero ese sistema, recuerden que es un conjunto de elementos interconectados y relacionados entre sí. Y esa relación e interconexión hacen posible que se implemente un mecanismo llamado modulación. El mecanismo de modulación es el mecanismo que permite mover información. Si la modulación no está presente, simplemente no hay movimiento de información. Se necesita forzosamente la modulación. Vamos a ver entonces qué es la modulación, porque prácticamente nuestro curso se basa en este concepto. En este concepto se basa todo nuestro curso. Bien, ¿qué es modulación entonces? La modulación, como ya lo dijimos, es el mecanismo que permite mover información. ¿Ah? ¿Y en qué consiste este mecanismo? Este mecanismo no es más que un proceso que realiza lo siguiente. Primero, toma un fenómeno físico, entiéndase una manifestación de la naturaleza, como por ejemplo que yo cuando explico este concepto, tomo un fenómeno de la naturaleza que todos hemos visto, inclusive pues hasta sentido, para que se entienda mejor, que es el humo. El humo es una manifestación física, una manifestación de la naturaleza, es un fenómeno físico, ¿sí? El humo. Ahora, segundo, ya que toma este fenómeno físico, lo que hace es incrusta información, la que se quiere mover, en el proceso físico. Es decir, el receptor toma un proceso físico, toma la información y la pega, la incrusta en el proceso físico. La pregunta es, ¿cómo la incrusta o cómo la pega? Esto lo hace a través de variar algún parámetro o característica física del fenómeno. Por ejemplo, ¿qué características o parámetros se pueden encontrar en el fenómeno físico humo? El humo puede tener un tamaño, una fumarola puede tener un tamaño, puede tener un color, le podemos dar inclusive una forma, etcétera. Cualquier característica física o parámetro físico que identifiquemos de ese proceso físico o esa manifestación física que estamos tomando para incrustar la información, la podemos tomar para variarla y en esa variación meter la información, incrustarla. Una vez que el fenómeno físico tiene la información incrustada, el fenómeno físico se va a propagar, es decir, va a viajar, se va a conducir por el material físico que une punto transmisor, punto receptor, se conduce. Y el receptor, el último paso, el receptor tiene que extraer de alguna manera, no sabemos cómo todavía, pero tiene que extraer la información incrustada en el fenómeno físico. Eso es cómo funciona o cómo se realiza el movimiento de información en cualquier sistema de comunicaciones, no importa de cuál se trate. Así es como hasta la fecha llevamos años, décadas, realizando sistemas de comunicaciones de esa manera. No existe, o al menos no una forma conocida de mover información, sino es ocupando la modulación. Bien, ahora, una cosa importante que nos debe de quedar claro. Cuando, eh, cuando un fenómeno físico ya tiene información, es decir, cuando ya se tomó el fenómeno físico y ya se le incrustó la información, en ese momento, en lugar de llamarle fenómeno físico, lo bautizamos con otro nombre y le llamamos señal. Una señal es todo proceso físico o manifestación física. Perdón, ¿sí? Hay un compañero que dice que si lo puede dejar entrar, de favor. Ok, ya lo dejé entrar. Y gracias. Bien, entonces decía, una señal es toda manifestación física o proceso físico que contiene información. Eso es importante. Para poder llamarle señal es porque lleva información. Por lo tanto, podemos decir que las señales son el resultado de un proceso de modulación. ¿Por qué? Porque las señales llevan información. Y si llevan información es porque se llevó a cabo un proceso de modulación.
Sí queda claro esta parte. Primero, ¿en qué consiste el proceso de modulación? Tomar un proceso físico, meter la información a través de variar un parámetro y en el receptor de alguna forma le quitamos esa información. Ahora, cuando el proceso físico ya tiene información, ya no le llamamos proceso físico con información, ya le llamamos señal. Una señal entonces es toda manifestación física o proceso físico que lleve información. Y para que ese proceso físico lleve información es porque se llevó a cabo modulación. Entonces, todas las señales son el resultado de llevarse una modulación. La modulación es estos dos pasos. Este paso, digo, este tiene que ver con la propagación y este tiene que ver con la desmodulación, pero están involucrados en el proceso o en el mecanismo de modulación que es mover información. Vamos, para mover información se necesita llevar a cabo el mecanismo de modulación y este incluye a su vez la desmodulación. Ya. La desmodulación no es más que quitar la información, pero la modulación es tomar el fenómeno físico e incrustarle la información. Eso es la modulación. Y la Ya. desmodulación Ok. es extraerle la información. Ya entendemos qué son comunicaciones, ya entendemos que es un sistema de comunicaciones, ya entendemos cómo se puede llevar a cabo la comunicación a través de modulación y ya entendemos qué es modulación. Y como les dije, nuestro curso es enfocarnos en este proceso, modulación. Pues hay que profundizar un poquito más en este concepto. Aquí les pongo un ejemplo donde podemos ver el fenómeno, o perdón, el mecanismo de modulación. Vean, nosotros podemos tomar el humo y, por ejemplo, variar algún parámetro físico. Vamos a suponer que el parámetro físico que estamos moviendo aquí es a lo mejor el tamaño de las fumarolas o el color de las fumarolas. Y a lo mejor aquí en esta imagen vemos que el humo es gris y bueno, esa información se está incrustando en el color del humo. ¿Qué información? Bueno, ya hay un código o un lenguaje preestablecido, que eso también lo vamos a ver después, donde transmisor y receptor se entienden. Y bueno, pues estos entienden perfectamente lo que significa las fumarolas de color gris. Por ejemplo, a lo mejor todo está tranquilo, a lo mejor aquí hay unos vigilantes observando que no venga otra tribu a atacarlos y si viene a lo mejor entonces ya lanza una fumarola más grande en lugar de estar mandando constantemente pequeñas y en la aldea a lo mejor están viendo las fumarolas y si ven una fumarola grande, pues entonces eso les advierte que vienen a atacarlos y se tienen que preparar para la guerra o para la batalla. Entonces están recibiendo información, están moviendo información a través de un proceso de modulación. Es un ejemplo muy claro donde vemos ese mecanismo. Proceso físico, el humo. Información, si hay enemigos al ataque o no hay enemigos al ataque. Parámetro físico, color del humo o tamaño de las fumarolas. ¿Sí? Y bueno, nada más para que nos quede claro todavía más esto. Resulta que este tipo de modulación o este ejemplo de modulación todavía lo llevamos a cabo en la vida real, aunque parezca arcaico, pero todavía lo encontramos. ¿Alguien, ¿Alguien sabe en dónde? ¿En dónde vemos todavía esta forma de comunicarse? Aquí hay unas imágenes, no sé si les parezca familiar. De lo del Papa, ¿no? ¿Cómo nos avisan si hay papa o no hay papa? Por ejemplo, Sí, sí. aquí sale humo, ¿no? Y aquí también sale humo. El negro es cuando no y el blanco es cuando Cuando hay papa. hay papa. Exactamente. Pues aquí vean, el proceso físico que están ocupando es el humo. La información que nos están comunicando es si hay papa o no hay papa. Y el parámetro físico que están modificando del humo es el color. Y nosotros, sin que tengamos contacto directo con las personas dentro del recinto, nos comunican a todo el mundo, porque esto es en todo el mundo, si ya hay papa o si no hay papa. Un ejemplo muy claro del mecanismo de modulación. Bien.
Entonces, eso es modulación. Ahora, vamos a seguir hablando un poquito más de modulación. Nosotros tenemos información en nuestra cabeza, ¿sí? Pensamientos, información, recuerdos, lo que ustedes quieran. A lo mejor tienen inspiración y quieren cantar, no sé, componer, lo que ustedes quieran. Tenemos información en nuestro cerebro. ¿Cómo podemos mover la información de nuestro cerebro hacia afuera? ¿Cómo? Bueno, pues una forma es mediante la voz, cuando hablamos. Ahorita yo estoy transmitiendo información hacia ustedes. Yo de mi cerebro estoy tomando mis ideas, mis conocimientos y a través de palabras y oraciones de la voz les estoy moviendo esa información. Bien, estoy llevando a cabo un proceso de modulación. Entonces, vamos a identificar los elementos. ¿Cuál es el proceso físico que estoy tomando para mover la información? Ondas acústicas. Las ondas acústicas son ondas de presión en el aire, ¿cierto? Esas ondas acústicas no es más que variaciones de la presión del aire. Yo estoy tomando las ondas acústicas o el aire para modificarlo. ¿Y dónde lo estoy modificando? Pues precisamente en su presión. Cuando yo hablo, estoy modificando esa presión del aire y entonces esa presión o esas ondas acústicas llegan hasta sus oídos y pues sus oídos de alguna manera extraen la información. Estoy llevando a cabo un proceso de modulación. Ahora, otra cosa de la que no hemos hablado es del modulador. El modulador va a ser el dispositivo que se va a encargar precisamente de incrustar la información. Es decir, va a ser el dispositivo que tiene que encontrar una manera de variar un parámetro físico de acuerdo a la información que se está incrustando. Para este ejemplo, nuestras cuerdas vocales o mis cuerdas vocales son ese dispositivo. No sé cómo funcionen, habría que ir con un especialista para que nos explicase bien cómo es que las cuerdas vocales hacen que la presión del aire se modifique. Independientemente de cómo lo hagan, este sería nuestro modulador o sería mi modulador. Todos tenemos un modulador entonces. Este dispositivo va a incrustar la información. Y finalmente, pues la información va a viajar, se va a conducir, que es la presión del aire, ¿no? O las ondas acústicas. Y ya van a llegar hasta su punto de destino, que en este caso sería sus oídos. Sus oídos serían el dispositivo desmodulador, que de alguna manera, quién sabe cómo, bueno, habría que ir a investigar o a revisar más el funcionamiento del aparato auditivo o del sentido auditivo para ver exactamente cómo es que extrae la información. Tienen que detectar, y de hecho así lo hace, esas presiones del aire. Las detecta creo que con el tímpano y bueno, de ahí ya entran en juego más elementos. Pero eso sería otro ejemplo de modulación. Cuando nosotros queremos comunicar algo, pues tenemos que emplear el mecanismo de modulación. No hay más, no hay más. Y bueno, aquí lo que ya decíamos, el dispositivo encargado de realizar la modulación se le conoce como modulador. Aquí está un bloquecito que es modulador. Y el dispositivo encargado de desmodular se le conoce como desmodulador. Aquí está nuestro bloque. Ahora sí, tenemos entonces que para mover información, esta información entra a un dispositivo modulador que se va a encargar de incrustar la información sobre un proceso. Ese proceso físico se va a conducir, llega al desmodulador y este desmodulador de alguna manera tiene que extraer la información. Y si nosotros también recordamos el sistema de comunicaciones donde tenemos un transmisor, un receptor y un medio de propagación, y ahora sí ya lo relacionamos con estos conceptos que acabamos de ver, concluimos lo siguiente. Concluimos que entonces en el receptor
forzosamente debe de haber un modulador. Y en el receptor, forzosamente debe de haber un desmodulador. No hay de otra. O sea, no hay otra forma. Porque ya hemos dicho que el modulador es el dispositivo que incrusta la información al proceso. Y el desmodulador es el que extrae la información, que precisamente es lo que hace transmisor y receptor. Y la conducción del fenómeno físico con la información se lleva a través del medio físico que conecta transmisor y receptor, y a su vez modulador con desmodulador. Entonces vean, aquí ya estamos presentando un diagrama a bloques de un sistema de comunicaciones más detallado. Ya no solo hablamos de un bloque transmisor y de un bloque receptor, ya hablamos de un bloque modulador y de un bloque desmodulador. Bien, ahora profundizando un poquito más o ahondando un poquito más en el bloque modulador, ya dijimos que es el encargado de incrustar la información. Por lo tanto, ya visto como bloque, va a ser un bloque que recibe información y recibe un fenómeno físico, porque tiene que incrustar esta información sobre el fenómeno físico. Entonces, tiene dos entradas, información y fenómeno físico, y tiene una salida, que es el fenómeno físico con la información incrustada, que ya dijimos que en lugar de llamarle así tan largo, le llamamos señal. Pero en la literatura no es común encontrar estos términos, fenómeno físico con información incrustada, fenómeno físico e información, sino que es muy común encontrar estos otros nombres. A la información le conocen como señal de información y al fenómeno físico como portadora, porque es la que porta la información o es quien porta la información, y al fenómeno físico con la información incrustada le llamamos señal modulada. Estos son tres términos importantes: señal modulada, señal de información y portadora, y les debe de quedar claro qué es cada uno de ellos. Vean que aquí le incluyen el término señal. ¿Por qué? Porque es información. Recuerden que todo lo que lleva información le podemos llamar señal. Entonces, es señal de información. Está un poquito redundante, ¿no? Señal ya nos dice que tiene información. Señal de información. Pero aquí le agregan el término información para hacer referencia a qué es la información que se va a incrustar. Señal de información. Portadora, señal modulada. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. No, profe. Perfecto. Vamos a seguir entonces. Ahora, en el desmodulador, ¿qué sucede? Ya visto como bloque. Es un bloque que tendrá una entrada, una salida. Como entrada, tendrá el fenómeno físico con la información incrustada. Y como salida, tendrá la información. Pero ya dijimos que no le vamos a llamar con estos nombres. Al fenómeno físico que lleva la información incrustada le llamamos señal modulada. Y a la información recuperada le llamamos señal desmodulada. ¿Sí? Es la información que se recupera, es la señal desmodulada. Bien. Siguiendo con nuestro diagrama a bloques de un sistema de comunicaciones. Tenemos transmisor, receptor, medio de propagación. Tenemos la información llega al transmisor o está en el transmisor. El transmisor ya sabemos que tiene un bloque que es modulador y que a la salida de ese bloque tenemos la señal modulada. La señal modulada es la que se propaga, la que se conduce por el medio de propagación. Llega al receptor para alimentarse al bloque desmodulador y el bloque desmodulador nos entrega una señal desmodulada que es la información que se quiso mover. Eso es cómo funciona un sistema de comunicaciones. Bien, siempre que se clasifique algo, se tiene que decir bajo qué criterio se hace la clasificación. Y aquí estoy diciendo que el modulador tiene una clasificación, entonces tengo que decir bajo qué criterios. Primer criterio, porque tiene varias clasificaciones,
Cada una de las clasificaciones es con base a un cierto criterio. El primer criterio que vamos a ver es la señal de información. Dependiendo de las características de esta señal de información, tenemos una clasificación del modulador o de la modulación. Y vamos a ver que tenemos dos tipos de señales de información: señales analógicas y señales digitales. Cuando tengamos señales de información analógicas, entonces vamos a decir que tenemos modulación analógica. Cuando tengamos señales de información digitales, vamos a decir que tenemos modulación digital. Y más aún, cuando tengamos señales de información analógicas, ya dijimos que tenemos modulación analógica. Y eso va a dar pie a que tengamos comunicaciones analógicas. Y cuando tengamos señales de información digitales, ya dijimos que vamos a ocupar o se va a tener modulación digital, lo que va a dar pie a que tengamos comunicaciones digitales. Entonces, con esto, si yo les pregunto, ¿cuándo tenemos comunicaciones analógicas y cuándo tenemos comunicaciones digitales? La respuesta es cuando la información que vamos a enviar es analógica, tenemos comunicaciones analógicas. Cuando la información a enviar es digital, tenemos comunicaciones digitales. Y más aún, para tener comunicaciones digitales necesitamos modulación, perdón, para tener comunicaciones analógicas necesitamos modulación analógica. Cuando queramos tener comunicaciones digitales, necesitamos modulación digital. En nuestro curso, o este curso se llama Comunicaciones Digitales. Por lo tanto, tenemos que ver modulación digital. Y cuando hablamos de modulación digital es porque entendemos que la señal que se va a incrustar o a mover es de tipo digital. Entonces, tenemos que también revisar cuándo le llamamos a una señal de información analógica y cuándo le llamamos a una señal de información digital, para que todavía nos quede más claro. Vamos a comentar que en la naturaleza está llena de información. Prácticamente todo lo que nos rodea nos arroja información. Ya si esa información es útil para nosotros, es diferente. Puede ser que sea útil, puede ser que no sea útil. Pero en general todo lo que nos rodea, la naturaleza, tiene información. Y esta información la emite a través de señales. Ajá. Y ya sabemos que una señal surge del proceso de modulación, por lo que podemos decir que la naturaleza continuamente está modulando, continuamente. Bien. Ahora, nosotros en ingeniería de comunicaciones, o nuestra ingeniería, que es la ingeniería en comunicaciones, pertenece a la ingeniería eléctrica, por el hecho de que para enviar información hacemos uso de señales eléctricas. ¿Ah? Nos vamos a concentrar en ese tipo de señales, en las señales eléctricas. ¿Cuáles son las señales eléctricas? Son los fenómenos, bueno, es cuando incrustamos información al fenómeno de voltaje o al fenómeno de corriente eléctrica. Y hay uno más, pero no lo vamos a ver aquí, que son los campos electromagnéticos. También es posible incrustar información en un campo electromagnético. Y de hecho, pues así es como se llevan a cabo las comunicaciones o muchas de las comunicaciones inalámbricas, a través de campos electromagnéticos. Podemos decir que la luz también está considerada dentro de un campo electromagnético. Por eso también a través de la luz podemos enviar información, como el infrarrojo o la luz, ciertas formaciones de la luz, ¿no? Que está ahorita en investigación el famoso LiFi, ¿no? Que es como el Wi-Fi, pero en lugar de ocupar ondas electromagnéticas de cierta frecuencia, ocupan en las frecuencias de la luz o algo por el estilo. No soy especialista en ese tema. Pero lo que les quiero decir es que tenemos tres fenómenos físicos o tres fenómenos eléctricos que ocupamos para incrustar información: el voltaje, la corriente y los campos electromagnéticos. Pero para poder incrustar esa información
necesitamos un modulador. Y esos moduladores muchas veces les llamamos sensores o transductores. Un sensor o un transductor va a recibir señales que precisamente no son eléctricas y las va a convertir a señales eléctricas. A ese tipo de señales que nos arrojan los transductores o los sensores, les vamos a llamar señales en banda base. Y todo esto lo voy a explicar después. ¿Por qué? De hecho, aquí ya me estoy adelantando y les estoy diciendo que tenemos señales moduladas que van a ser en banda base. Entonces, ahí ya vamos a tener otra clasificación de modulación. Y esa clasificación de modulación va a ser con base o tomando como criterio la señal modulada. Pero después vamos a pasar o después vamos a explicar eso. Bien, entonces, la información que emite la naturaleza normalmente no está en forma eléctrica. Por ejemplo, la presión atmosférica, pues sí, a lo mejor hay personas que la pueden sensar, ¿no? Con su organismo la pueden sensar. Hay quien dice, chin, acaba de bajar la presión atmosférica y eso significa que ya va a llover. Ajá, puede suceder. O sea, yo he conocido personas que sí son muy sensibles, pero es difícil procesar esa información así como nos la entrega la naturaleza. ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos un sensor, ese sensor de alguna forma capta esa señal de presión atmosférica y nos entrega una variación de voltaje o de corriente. Sí, entonces, vean, estamos llevando prácticamente dos cosas a la vez. Estamos haciendo una transformación de energía, pero a su vez estamos llevando un proceso de modulación, porque estamos incrustando información en un proceso que es voltaje o corriente. Otro ejemplo es nuestra voz. Yo les dije que podemos, o más bien, que hacemos modulación a la hora de estar hablando. Y el fenómeno son la presión del aire. Ahora, esa presión del aire, pues sí, sin problema puede llegar a los oídos de una persona. Pero ¿qué sucede si las personas se empiezan a alejar? Entonces, el fenómeno físico, que es el aire o las presiones del aire, se van a atenuar o van a presentar dificultad a la hora de conducirse por el material físico. Y ya no es conveniente. Entonces es conveniente ocupar otro fenómeno físico para que se conduzca y a su vez lleve nuestra información. Y ese fenómeno físico son el voltaje o la corriente. Pero tenemos que entonces transformar nuestra señal de voz a señales eléctricas. Y para eso ya dijimos que ocupamos un sensor o un transductor conocido como micrófono. Si nosotros tenemos un micrófono, ¿qué hace el micrófono? Transforma las señales acústicas a señales eléctricas. Y vean o noten que estoy diciendo señal acústica porque ya lleva la información. Y estoy diciendo señal eléctrica porque también ya lleva la información. Bien, a ese tipo de señales, señal acústica o la señal de que nos entrega el micrófono, le conocemos como señal banda base, porque se está realizando una modulación del tipo banda base. Ajá, que después explico qué es la modulación banda base. Pero no decimos señal modulada en banda base, simplemente se queda señal en banda base. Si ustedes van y revisan el concepto de una señal en banda base, van a encontrar definiciones como son las señales que entregan directamente los sensores o son las señales a los que no se les aplica ningún proceso de modulación, pero ahí hacen referencia a que no se aplica un proceso de modulación pasabanda, que es otro tipo de modulación. Es lo que les decía. Si yo logro transmitirles estos conceptos, de aquí a que finalice el curso, no debería de haber problema ya. Que ustedes entiendan cómo es un esquema de modulación, cuándo se usa, qué características tiene. Si yo les hablo de modulación banda base, pasabanda. Si les hago pasabanda, se les hablo de una QAM, de una PSK, etc. Entonces, por eso es que iniciaba comentándoles. Es importante entender conceptos básicos de comunicaciones. Bien, entonces, partíamos de que la naturaleza está llena de información y esa información nos las da a través de señales, pero que esas señales no son precisamente eléctricas, pero que nosotros podemos transformarlas a señales eléctricas para poderlas mover.
Y esas señales que nos da la naturaleza las ingresamos a los sensores para ese fin. Y estos sensores nos entregarán lo que le conocemos como señales eléctricas, que son variaciones de voltaje y de corriente. Una pregunta, ¿en dónde están incrustando los sensores y los transductores la información? Porque recuerden que dijimos que estos elementos hacen el proceso de modulación y eso consiste en tomar la información, que son las señales que nos da la naturaleza, e incrustarlas en un fenómeno físico, que es el voltaje o la corriente. Y esa incrustación se hace variando algún parámetro. El parámetro que van a variar la mayoría, casi todos los sensores y los transductores, es la amplitud o la intensidad de ese voltaje o esa corriente. Por eso es que cuando nosotros vemos en el osciloscopio señales eléctricas, vemos variaciones de voltaje o de corriente con respecto al tiempo. La información está incrustada en estas variaciones de la amplitud. Y a este tipo de señales les llamamos señales analógicas, que son señales que son continuas en tiempo y continuas en amplitud. ¿Qué significa? Que durante un intervalo donde se presentan continuas, por ejemplo, en un intervalo de tiempo, ¿cuántos valores de tiempo hay? Infinito. Y para cada valor de tiempo hay un valor de intensidad o de amplitud de voltaje o de corriente. Eso es una señal continua en tiempo, que yo tengo un número infinito de tiempos y para cada tiempo le corresponde una amplitud o una intensidad de voltaje o corriente. Y la otra condición para considerarla analógica es que la amplitud que toma cada tiempo pertenezca a un conjunto infinito. Yo puedo tener que mi señal vaya de menos 1 volt a 1 volt. ¿Cuántos números hay de menos 1 a 1? Infinito. Entonces, cada una de estas amplitudes pertenece a ese conjunto infinito. Cuando cumplimos esas dos condiciones, le llamamos señal analógica. Y cuando esta señal la consideramos de información, entonces le llamamos o utilizamos modulación analógica. Por otro lado, tenemos las señales digitales. Cuando una señal digital tiene que cumplir dos cosas, que sea discreta en tiempo y que sea discreta en amplitud. ¿Qué significa? Que durante un intervalo de tiempo, ya sabemos que tenemos un número infinito de tiempos, pero no vamos a tomar todo este conjunto infinito. Únicamente vamos a tomar ciertos valores, vamos a elegir ciertos valores. Eso es discretizar en tiempo. Ahora, discretizar en la amplitud. Bueno, para cada tiempo elegido hay un valor de amplitud y ese valor de amplitud se va a elegir de un conjunto finito, a diferencia de las señales analógicas donde el conjunto es infinito. No, aquí no. Aquí el conjunto es finito. Entonces, cada valor de amplitud en cada tiempo seleccionado se elige de un conjunto infinito y decimos que tiene amplitud discreta. Cuando se tiene tiempos y amplitudes discretas, le llamamos señales digitales. Tanto en las señales analógicas como en las señales digitales, la información está contenida en el valor de amplitud. Como ya lo mencionamos, el valor de amplitud, ahí va la información de que incrustó el sensor. Ahora, concentrándonos en las señales digitales. Una señal digital se puede representar a través de una secuencia numérica, porque como tenemos que las amplitudes son de un conjunto finito, pues podemos representarlas como una secuencia numérica. Pero esto vamos a ahondar un poquito cuando lleguemos al tema de digitalización. Ahora solo hay que entender que esta señal digital la podemos ver como una secuencia numérica. Ahora, esa secuencia numérica también la podemos ver como secuencias binarias, es decir, cada número de esa secuencia numérica
lo podemos representar a través de bits. De manera que una señal digital la podemos ver como una secuencia binaria. ¿Sí? Lo que dice aquí. Una señal digital se puede ver como una secuencia binaria. Entonces, ya para finalizar, cuando tenemos este tipo de señales, ya sabemos que son señales analógicas. Y para transmitirlas tenemos que ocupar modulación analógica. Y cuando eso sucede, estamos hablando de comunicaciones analógicas. Y de eso trató su curso pasado, principalmente la unidad 3, que es modulación. Estas eran las señales de información que querían mover y las modulaciones analógicas que tuvieron que haber visto era AM, FM y PM. Tuvieron que haberles explicado cómo es posible incrustar esta información en una señal cosenoidal. Y de ahí surgen esos 3 esquemas. Ahora, en este curso, toca el turno a estas señales, que ya dijimos que las podemos ver como una secuencia binaria. Entonces se resume a que en este curso les tengo que explicar cómo vamos a incrustar los bits, que los bits solamente son 2 valores, 1 y 0, a un proceso físico para poderlo transmitir. Y de eso trata el curso, ¿eh? No trata de otra cosa. Tengo que explicarles cómo incrustar esos bits y cómo desincrustarlos, es decir, cómo extraerlos para recuperarlos. De eso trata el curso. No trata de otra cosa. También nada más no hay que olvidar, estas señales se les conoce como señales banda base. También podemos tener señales banda base en forma digital. Las señales en banda base, ¿de dónde vienen? De un sensor, principalmente de un sensor, que nos entrega voltaje o corriente. Pero a su vez, un sensor está haciendo modulación. Pero la modulación que hace un sensor se le conoce como modulación banda base. Por eso es que a estas señales les llamamos señales banda base. ¿Sí? No hay que olvidar eso. Muy bien. Y bueno, ya nada más como comentario final. Un ejemplo de todo esto. Hace unos años se habló del famoso apagón analógico de la televisión. Ese apagón analógico no significa otra cosa más que la televisión dejó de ser un sistema dejó de ser un sistema de comunicaciones analógico para convertirse en un sistema de comunicaciones digitales. ¿Qué significa esto? Que la información que se envía ya no es de este estilo. Ahora ya es de este estilo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, pues las cámaras que captan las imágenes al final tienen sensores que entregan o que pueden entregar señales analógicas. Pero antes hay que transformarlas a digitales para poderlas transmitir. Y eso es lo que le conocemos como digitalización. Y de eso nos vamos a encargar prácticamente el siguiente mes. Cómo transformar este tipo de señales a este tipo de señales. Y ahora sí, ya que entendamos, nos dedicamos nada más a ver modulación digital. Unidad 1 y unidad 2 y unidad 3. De esto vamos a hablar durante los siguientes 4 o 5 meses. Sería todo. Gracias por unirse